Buenos días, profesora, compañeros presentes. En esta oportunidad hablaremos de la Edad Moderna, que tiene como representante a John Stuart Mill. Para empezar esta presentación, debo nombrar al filósofo representativo, quien es John Stuart Mill. Este nació en Inglaterra en el año 1806. Es un teórico del utilitarismo, político y filósofo. Fue un gran seguidor de Jeremy Bentham, amigo y maestro de su padre James Mill. Gracias a él, ahora se puede llegar a saber todo sobre el utilitarismo, porque fue quien recogió y difundió esta propuesta del pensamiento. El utilitarismo es una corriente ética propuesta en los siglos XVIII y XIX en Inglaterra por Jeremy Bentham y su seguidor John Stuart Mill, quien es el filósofo consecuencialista, pues juzga la corrección de las acciones según el resultado en el término de las cantidades o placer de felicidad obtenida. En sí, el utilitarismo no es un movimiento homogéneo, sino todo lo contrario. No existe una sola forma de entender el utilitarismo, sino que es una corriente primordialmente anglosajón. Da origen al pragmático norteamericano y el objetivo del utilitarismo es buscar el placer, evitar el dolor y buscar la máxima felicidad. Tipos de utilitarismo. El utilitarismo se divide en tres tipos. Uno de ellos es el negativista, el segundo es el acto moral y el tercero es el referencial. Negativista utilitarista. Hace referencia a la prevención del mayor número de dolor posible para la mayor cantidad de personas, siendo más fácil generar dolor de la felicidad. Gracias, le doy el pase a mi compañero. Muy buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que es el utilitarismo del acto. El utilitarismo del acto es una teoría de la ética. Afirma que el acto de una persona es moralmente correcto si, solo si, produce los mejores resultados. El utilitarismo de los actos se basa en el principio de utilidad. John Stuart Mill, en su obra El utilitarismo, reconoce dos manifestaciones de utilitarismo: el utilitarismo del acto y el utilitarismo de la norma. Y a continuación se los voy a ejemplificar con un ejemplo para que ustedes entiendan más o menos a lo que Mill quería referirse con el utilitarismo de la norma y el utilitarismo del acto. Vamos a ponernos en el supuesto de que en el Perú salga una norma donde se prohíba el ingreso de vehículos motorizados a todas las playas del territorio nacional. Y esto se debe cumplir en cada región del Perú. Entonces, nos ponemos en el supuesto de que un día cualquiera, una persona en la playa sufre un accidente en un día que está veraneando, pues, ¿no? Sufre un accidente y necesita intervención médica de inmediato para poder salvar su vida, porque de no ser así podría morir. Es entonces que la ambulancia, que va en un vehículo motorizado, cree conveniente el ingreso de su vehículo frente a esa situación para poder salvar la vida de esta persona, porque como ya lo dije antes, esta persona habría podido morir pues si es que no se le intervenía oportunamente. Es entonces donde recae la principal diferencia entre el utilitarismo de la norma y el utilitarismo del acto. El de la norma enfatiza que el juicio debe recaer en la norma. En cambio, en el del acto enfatiza que el juicio debe caer en el acto en una situación en específica. Tal y como lo he ejemplificado, es pues en esta situación en la que mencioné que la ambulancia cree conveniente romper esta norma en esta situación en específica para poder alcanzar la mayor felicidad y sobre lo que es la infelicidad, pues, ¿no? Gracias, eso sería todo. El utilitarismo preferencial es una forma de utilitarismo en la filosofía contemporánea.
Se diferencia del utilitarismo original, en que valora las acciones que satisfacen la mayor cantidad de intereses personales en contraposición a las acciones que generan la mayor cantidad de placer. A diferencia del utilitarismo clásico, en el que las acciones correctas se definen como aquellas que maximizan el placer y minimizan el dolor, el utilitarismo de preferencia implica promover acciones que satisfagan los intereses de los seres involucrados. Dado que lo que es bueno y correcto depende únicamente de las preferencias individuales, no puede haber nada que sea bueno o malo en sí mismo. Para los utilitaristas, la fuente tanto de la moralidad como de la ética en general es la preferencia subjetiva. Por tanto, el utilitarismo de las preferencias puede distinguirse por el reconocimiento de que la experiencia de satisfacción de cada persona es única. Peter Singer, durante gran parte de su carrera como defensor del utilitarismo de las preferencias, ha sido criticado por dar prioridad a los puntos de vista de seres capaces de tener preferencias sobre aquellos que solo se preocupan por su situación inmediata, un grupo que incluye muchos animales y niños pequeños. Sin embargo, Singer todavía otorga un gran valor a la vida de los seres racionales, ya que matarlos no infringe solo una de sus preferencias, sino una amplia gama de las preferencias más importantes y centrales que puede tener un ser. Robert E. Gooding, filósofo contemporáneo igual que Singer, señalaba que en ocasiones llevamos a cabo actos de autosacrificio, como por ejemplo donando un dinero difícilmente ganado. Podría decirse cínicamente que realizamos estos actos filantrópicos hacia los demás para nuestros propios fines ulteriores o para aplacar nuestra propia conciencia. Con todo, sea cual sea la satisfacción que obtengamos de esos actos, no es fácil describirlas en términos abiertamente hedonistas. Sin embargo, Mill clasificaba la actitud de sacrificio a favor de otros como utilitarismo, pero otros como Robert Gooding y Peter Singer la clasificaban de utilitarismo de las preferencias, distinto al utilitarismo clásico. Stuart Mill escribió en su obra Utilitarismo que la moralidad utilitarista reconoce, por supuesto, en los seres humanos el poder de sacrificar su bien más grande en aras del bien de los otros. Solo rechaza admitir que el sacrificio es en sí mismo un bien. La moralidad utilitarista considera desperdiciado cualquier sacrificio que no aumente o no tienda a aumentar la cuantía total de la felicidad. En toda la actitud utilitarista hay una preferencia. El utilitarismo de las preferencias parece ser un flatus vocis, una formulación tautológica del utilitarismo. Es así como la filosofía analítica de Gooding y Singer, de tanto utilizar las preferencias contra las no preferencias, acaba perdiendo la visión de síntesis que solo la dialéctica puede aportar. Hold on to the railing.
Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy hablaré sobre la libertad de John Stuart Mill. La libertad es un elemento fundamental para el ser humano, debido a que es aquello que le permite realizarse como persona. Ya desde Thomas Hobbes existe el problema que si la libertad es compatible con la sociedad, ya que según Hobbes, o bien somos libres o bien vivimos en sociedad. Sin embargo, John Stuart Mill encuentra una forma de hacer la vida social y la vida libre sean compatibles a través de la idea de la creación de la existencia de dos ámbitos de la vida humana, que sería el ámbito público y el ámbito privado. El ámbito público de la vida profesional, de la vida hacia los demás de la vida social, en este ámbito nosotros no podemos ser libres, no podemos hacer lo que queramos, debido a que el Estado establece cuáles son las normas de comportamiento de los ciudadanos. Existe un código civil, existe una constitución, existe un código penal que establece cuáles deben ser las relaciones humanas y cómo deben establecerse. Sin embargo, existe otro ámbito que es llamado privado, el ámbito de las creencias, el ámbito de la religión personal, el ámbito de lo que nosotros somos capaces de entender, de nuestras ideas más íntimas según Mill. En este ámbito, la libertad del ser humano ha de ser total, por lo tanto, aquella compatibilidad que establecía Thomas Hobbes de o bien somos libres o bien somos sociales, Mill lo supera afirmando que en ciertos momentos, en ciertos ámbitos, triunfa el ámbito social, con lo cual nosotros debemos obedecer leyes y por lo tanto no somos libres del todo, pero existe el privado en el cual esta libertad sí es total. Además, establecemos un criterio diferente. Parte la libertad en el sentido que no hablamos del concepto de libertad en singular, sino en plural. Hablamos de ámbitos de libertad, como por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de creencias, la libertad de expresión, etc. Otras libertades que nosotros tenemos y que nos permiten a nosotros ser amos de nuestra vida. Al mismo tiempo vivimos en sociedad, ¿cierto? Bueno, el Estado regula las formas de vida y relaciones dentro del ámbito público, el privado. El Estado no debe intervenir, al no ser que aquellos casos, o sea, sería una excepción, digamos, aquellas acciones que cometen una persona, pero también también va a influir a una consecuencia hacia terceras personas. Ahí sí va a influir y va a entrar el Estado para tratar de hacer una ayuda o hacer algo por lo ocasionado, ¿cierto? Bueno, además estas ideas que son proclamadas por John Stuart Mill a mediados del siglo XIX pueden tener una vigencia muy grande sobre lo que relacionamos a las redes sociales. Y eso es todo. Gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Ronald Huancapasa y hoy sabré un poco sobre la moral como utilidad. Primeramente, John Stuart Mill era seguidor de la corriente del utilitarismo, como ya sabemos. Ahora, el utilitarismo tiene una relación con lo que es la moral. ¿Por qué? Porque John Stuart Mill definía la moral como el bienestar general y el objetivo del utilitarismo era el bienestar general para la mayor cantidad de personas posibles. Ahora bien, Stuart Mill tenía una tendencia a una actitud de tipo de carácter teológico, es decir, que él pensaba que nuestra conducta era motivada por un fin y por ende tal accionar obedecía el fin. John Stuart Mill dijo también: todas las acciones tienen como motivo algún fin, por lo que parece natural suponer que las reglas de las acciones dependen, en lo que a su carácter y peculiaridades concierne, al fin al que están subordinadas. Ahora bien, vamos a pasar al aspecto de la moral de Kant y Stuart Mill. Una diferencia. Kant nos decía que la moral es la finalidad y Stuart Mill nos decía que la moral es la felicidad colectiva. Kant nos dice que la moral es finalidad. ¿Por qué? Porque nos daba o nos proporcionaba dignidad humana. ¿Qué era la dignidad humana para Immanuel Kant? Era merecer un trato especial y digno para que la persona se desarrollara como tal. Este tenía un principio que se le llama el principio del imperativo categórico. Ahora Mill nos decía que la moral es felicidad colectiva. ¿Por qué decía que la moral es felicidad colectiva? Como sabemos que Mill es utilitarista,
y definía que la moral era el bienestar general. Entonces, el bienestar general para Mill era la felicidad. ¿Por qué colectiva? Porque era para la mayor cantidad de personas posibles. Ese era su principio, y su principio era la felicidad. Muchas gracias. Principio de utilidad de Mill. La famosa formulación de Mill del utilitarismo se conoce como el principio de la mayor felicidad o el principio de utilidad. Mill sostiene que uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas dentro de lo razonable. La mayor contribución que hizo Mill al utilitarismo es su argumento para la separación cualitativa de los placeres. Beckman trata de todas las formas de felicidad como iguales, mientras que Mill sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a las formas más físicas del placer. Mill distingue entre felicidad y satisfacción, afirmando que la primera tiene mayor valor que la segunda. Una creencia ingeniosa en la afirmación de que es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Mejor ser Sócrates insatisfecho que un necio insatisfecho. Esto quiere decir que el necio o el cerdo tienen una opinión diferente. Es porque solo conocen su propio lado de la cuestión. Concepto de utilidad. La utilidad se define de varias maneras, generalmente en términos del bienestar de los seres humanos. Bentham la describió como la suma de todo placer que resulta de una acción, menos el sufrimiento de cualquier persona involucrada de dicha acción. En la economía neoclásica se llama utilidad a la satisfacción de preferencias, mientras que en la filosofía moral es un sinónimo de felicidad. Sea cual sea el modo en el que ésta se entienda, esta doctrina ética a veces es resumida como el máximo bienestar para el máximo número. La felicidad. Según Stuart Mill, la felicidad del ser humano es el éxito por haber conseguido algo que desea, que siempre ha deseado y cuando esta felicidad sea la máxima. Stuart interpretaba lo útil como algo que producía satisfacción, beneficio y que evitaba el dolor. Mill definía la felicidad como el fin último que un ser dentro de su perspectiva ética. La felicidad y el placer. Se puede pensar la felicidad como un sentimiento mucho más profundo y de mayor perduración y complejidad intelectual, diferenciándolo del placer, que parece tener un carácter mucho más mediato y efímero. A pesar de esto, se podía decir que Mill los trataba de igual manera, como consecuencia necesaria de uno del otro. El placer nos lleva a la felicidad y la felicidad nos causa placer. Mill consideraba los placeres intelectuales como algo fundamental y que tiene un nivel superior a los placeres de carácter sensitivo, fundamentando a partir de otros pensadores utilitaristas también. La felicidad como consecuencia de lo útil. La utilidad es la capacidad de las cosas o acciones para producir un beneficio, un placer o la felicidad, como para evitar un daño, una pena o la felicidad. El utilitarismo parte del principio de la mayor felicidad, pues considera que una acción es moralmente correcta si resulta en el mayor bienestar posible para el mayor número de personas. Eso quiere decir que se concentre el interés colectivo producido por una decisión adecuada.